Muy buenos días. En el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre lo que es la parasitosis intestinal. Pero antes de definir lo que es la parasitosis intestinal, tenemos que definir quién lo produce. O sea, quien lo produce son los parásitos. ¿Y qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive a expensa de otro. En el caso de la parasitosis intestinal en el hombre, el parásito es quien va a estar en nuestro organismo produciendo la enfermedad infecciosa que es la parasitosis intestinal. Entonces, el parásito se mueve en un medio donde hay un huésped, que es el hombre, que es quien aloja el parásito, el organismo del hombre, y el parasitismo es la interacción biológica entre el organismo del hombre y el parásito. Entonces, entendiendo ya esos términos, podemos hablar de lo que es la parasitosis intestinal. La parasitosis intestinal es una enfermedad infecciosa producida por parásitos. Como bien su nombre lo dice, puede ser un protozoo, puede ser un artrópodo, puede ser un helminto, el café del organismo. Es muy frecuente la parasitosis intestinal, más de lo que nos imaginamos a nivel mundial. La mayoría de las personas estamos afectadas por parasitosis intestinal, sea una amebiasis intestinal o sea una hemitiasis intestinal. Las estadísticas nos dicen epidemiológicamente que el parásito más frecuente es el Ascaris lumbricoides, pero el que produce más una enfermedad mortal es el que produce la malaria, produciendo aproximadamente, estadísticamente, más de 1 millón de muertes puede producir la malaria. Las estadísticas nos dicen además que aproximadamente más de 2 billones de personas son afectadas por parasitosis intestinal. ¿Y cómo nosotros contraemos una parasitosis intestinal? La contraemos cuando nos ponemos al contacto con huevos de personas que han dejado materia fecal, por ejemplo en el suelo, personas que por ejemplo hacen sus defecaciones en el suelo. Esos huevos se pueden dispersar en el aire. También nosotros podemos ponernos al contacto con ellos con nuestras manos sin querer, nos ponemos al contacto con esos huevos de parásitos, nos los llevamos a la boca y ahí nos infectamos con esos parásitos. La sintomatología que la mayoría de la parasitosis produce en nuestro organismo van desde dolores abdominales constantes, puede haber diarrea con sangre, o puede haber diarrea sin sangre. Esas son diarreas explosivas de repente. Y puede haber estreñimiento. Muchos pacientes cursan con estreñimiento frecuente. Puede haber picazón en el ano, puede haber dolores de cabeza, picazón en la nariz, urticaria, personas que se sienten como con mucha comezón en su cuerpo. Una serie de sintomatología que va a depender del parásito que esté afectando al organismo. Los parásitos más frecuentes en el hombre, en el ser humano, lo que más nos afecta son el anquilostomas, tenemos también la Taenia saginata, las amebas, como por ejemplo la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia, el Blastocitos hominis, que es muy frecuente. Me he dado cuenta en la consulta que es muy frecuente este parásito, sobre todo en nuestro medio. También tenemos los Enterobius vermiculares, entre otros. La Taenia saginata también es muy frecuente en la afectación del ser humano. ¿Cómo nosotros contraemos estas enfermedades? Ya lo dijimos anteriormente, por el contacto con los huevos de estos parásitos. Tenemos que tener mucho cuidado también con las aguas contaminadas. Se pueden contaminar las aguas con estos huevitos, con los alimentos contaminados. Son factores que influyen mucho en la presentación de estas parasitosis intestinales. O sea, cuando la humedad del suelo, las aguas contaminadas, los alimentos mal lavados y contaminados con huevos de parásitos. La migración, por ejemplo, aquí tenemos el caso de personas que vienen de otros países donde hay ciertas patologías que son muy frecuentes. Llegan, por ejemplo, a un país determinado, diferente al de ellos, y esa enfermedad ya va a circular en ese país donde ellos van a recibir. También otro factor muy importante que incide en la presentación de parasitosis intestinal es la inmunosupresión. Pacientes que tienen el sistema inmune muy deprimido. También tenemos otra condición muy importante. Hay ciertas costumbres
que esa es una forma, es un factor que incide en la presentación de parasitosis a nivel intestinal y a nivel mundial. Aproximadamente las estadísticas nos dicen que más de 2 billones de personas son afectadas en todo el mundo por parasitosis intestinal, por cualquier parásito. Depende del país donde sea. Entonces, más de 2 billones, que es una cifra bastante alta. La sintomatología, como dijimos anteriormente, varía del tipo de parásito. Pero hay algo muy importante en cuanto a la parasitosis intestinal. Todo es importante. La mayoría somos susceptibles de tener una parasitosis intestinal. Y son las enfermedades que pueden producir. Se han asociado muchas enfermedades con la parasitosis, porque muchas veces la parasitosis cursa asintomática. Están estos parásitos en nuestro organismo durante largo tiempo y no sabemos que los tenemos porque no nos hacemos, no hemos hecho el diagnóstico. Entonces, hay ciertas enfermedades que están vinculadas. Las estadísticas mundiales nos dicen, investigaciones médicas de médicos muy prestigiosos nos dicen que sí, que hay enfermedades que pueden estar ligadas a la parasitosis. Tenemos la anemia. Muchas veces la anemia puede ser producida por una parasitosis que tengamos. Tenemos muchas enfermedades cardíacas como la taquicardia, la arritmia, enfermedades neurológicas como los calambres en las extremidades inferiores o superiores, trastornos a nivel del sistema nervioso central como es el insomnio, la inquietud, la angustia muchas veces, trastornos a nivel de la vista, aparecen orzuelos en nuestros ojos, en nuestros párpados. Inclusive se ha llegado hasta reportar casos de ceguera que puede ser producida por parasitosis intestinal. A nivel de todo nuestro organismo, una parasitosis puede alterar el funcionamiento normal de nuestro organismo si no la tratamos a tiempo. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros hagamos un diagnóstico y a que tengamos presente que la parasitosis es muy frecuente en nuestro organismo. Hay una situación muy importante y es que muchas veces le damos poca importancia a la detección de los parásitos y no nos desparasitamos con la frecuencia que debemos hacer. Entonces, el diagnóstico lo hacemos mediante análisis de laboratorio, un coprológico. El coprológico está indicado, ahí vamos a ver los orígenes de parásitos, o vamos a ver el parásito en estado adulto, o vamos a ver el tipo de parásito que está afectando nuestro organismo, si es una amebiasis intestinal, si es una helminthiasis intestinal. O sea, ahí vamos a determinar mediante el coprológico, que muchas veces en un solo coprológico no se determina si tenemos o no parásitos. Porque el número de huevitos por día que expulsamos a veces no son lo suficiente y no salen en el análisis. Entonces habría que repetirlo, por ejemplo, un coprológico seriado, que sería en días alternos. Un primer día, un tercer día, un sexto día. Entonces, coprológico seriado, eso nos determinaría el tipo, si tenemos parásitosis intestinal y el tipo de parásito. El tratamiento de la parasitosis intestinal depende del parásito que tengamos alojado en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las amebas, si es ameba entamoeba histolítica, el tratamiento va encaminado, no les voy a decir la dosis porque eso va a depender de la edad del paciente y eso lo va a hacer el médico tratante de cada paciente. Le va a determinar la dosis del tratamiento administrado, si es niño o si es adulto. Entonces, en entamoeba histolítica, por ejemplo, utilizamos medicamentos más frecuentes utilizados, es el metronidazol o el tinidazol. En caso de una diarrea lambia, también tenemos metronidazol, tinidazol o nitazoxamida. En caso de la blastocitomía, que como les dije anteriormente es muy frecuente, también tenemos el metronidazol y se ha utilizado también el trimetoprim sulfa y también la nitazoxamida. Eso para darle una idea, sin decirle las dosis, pues ya les dije anteriormente que cada médico determinará según la edad la dosis a usar. En cuanto a las amebiasis, que son protozoos, entonces tenemos la helminthiasis, y tenemos el Ascaris lumbricoides, que es tratado a base de mebendazol o albendazol, heterobius vermiculares por igual, y entre otros parásitos,
depende ya del tipo de parásito para nosotros tomar el medicamento indicado y la dosis indicada. Dijimos ya los factores que inciden en la producción de los parásitos, o sea, cómo se contraen, el uso de alimentos que no estén bien lavados, cuando no lavamos adecuadamente nuestras manos también, y la contaminación del suelo por la materia fecal, entre otros. ¿Cómo nosotros hacemos la prevención de la parasitosis intestinal? La prevención va encaminada, como casi en todas las enfermedades, tenemos que tener mucha higiene. La higiene de nuestros alimentos, por ejemplo, si vamos a utilizar verduras, ensaladas, vegetales, lavarlos con abundante agua. Lo que se recomienda es el lavado al chorro con agua. Lavado al chorro para así eliminar o barrer los huevitos de parásitos que pueden estar alojados en estos vegetales o verduras. Entonces, la higiene adecuada de nuestras manos, eso es fundamental. Higiene adecuada de nuestras manos cuando vamos al baño a defecar. Debemos salir de ahí, debemos lavar adecuadamente nuestras manos con agua y jabón. Agua y jabón, sea cual sea, pero lavarse con agua y jabón. Entonces, lavar adecuadamente nuestros vegetales, lavado adecuado de nuestras manos, no la deposición adecuada discreta, o sea, no evacuarse en el suelo, sino en el lugar adecuado para ello. En el lugar adecuado para ello. Y la higiene es fundamental. El agua debe ser filtrada y hervida. Eso sería lo ideal para nosotros no contraer enfermedades parasitarias, o sea, parasitosis intestinal. En base a esto, hemos hecho un breve resumen sobre lo que es la parasitosis intestinal y la importancia de que nos desparasitemos cada cierto tiempo al año. Lo ideal sería 2 veces al año. Hacernos nuestro diagnóstico, nuestro coprológico, para diagnosticar si tenemos algún parásito, para diagnosticar el tipo de parásito y para que el médico tratante sea quien indique el tratamiento adecuado y la dosis adecuada según la edad de la persona. En el día de hoy esta ha sido nuestra exposición breve, porque es un resumen que hemos hecho sobre lo que es la parasitosis intestinal y de la importancia que tiene la producción de enfermedades. Queremos que todos presten atención a esto, que muchas veces pasa desapercibido. Esta patología pasa desapercibida, pero no debemos dejarla pasar, porque es muy importante la producción de otras patologías. La salud ante todo. Muchas gracias.